La percepción de la belleza es totalmente subjetiva. Así, lo que algunas personas consideran hermoso, como lo que para mí sería una cordillera o un vasto bosque, eso mismo, para otros, puede resultar feo. A su vez, muy pocos países son uniformes en términos de paisajes naturales, biomas o elevación, variando en atractivo de acuerdo al gusto personal. Sin embargo, algunas naciones pueden estar más densamente pobladas, industrializadas o degradadas ambientalmente, lo que da pie a que no sea del agrado de todos. Así, y según un estudio de The Telegraph, te invito a que conozcas conmigo los 10 países más feos del mundo. Hoy, Corea del Norte es, ante todo, una nación fallida. Y es que, sorprendentemente, uno de los pocos países de bajos ingresos no está en África. Sí, este país todavía se está recuperando de una hambruna que data desde la década de 1990, tras el paso de la Unión Soviética que mató a casi 1 millón de personas. Los trabajadores agrícolas todavía utilizan herramientas y sistemas anteriores a la revolución industrial, sin ninguna mecanización, con todas las tareas realizadas a mano y, ciertamente, una baja productividad que no ha permitido un avance en el desarrollo de la arquitectura local. Porque sí, Corea del Norte posee un paisaje desierto, sin árboles ni vegetación, y no ha habido ningún desarrollo urbano importante en los últimos 20 años, desde que el dinero soviético dejó de fluir. En la mayoría de los edificios públicos, ya sean museos, centros de exposiciones o departamentos gubernamentales, por lujosos que parezcan desde el exterior, resultan decrépitos en el interior, sin agua corriente o calefacción, dejando evidencia de una historia política megalómana que ha consumido cualquier indicio de belleza en este país. La guerra civil de Siria es el segundo conflicto más mortífero del siglo XXI y causante de uno de los desplazamientos más grandes de la historia. Y es que tras 12 años de lucha, barrios enteros e infraestructura vital en todo el país se encuentran en ruinas, con análisis satelitales de la ONU sugiriendo que más de 35.000 estructuras han sido dañadas o destruidas solo en la ciudad de Alepo, antes de que el gobierno la recuperara a fines del 2016. Y es que gran parte del rico patrimonio cultural de Siria también ha sido destruido, con los 6 sitios del país declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO sufriendo daños importantes y militantes del Estado Islámico volando deliberadamente partes de la antigua ciudad de Palmira. En Siria, los incendios han ardido fuera de control, los tejados se han derrumbado, los puestos de mercado, que pasaron de generación en generación durante más de 800 años, se han convertido en cenizas. Y aunque no es justo acusar de feo a un país arrasado por la guerra, ciertamente esta hermosa nación del pasado ha sido gravemente despojada de su belleza histórica. Burkina Faso, como cualquier otro país, tiene sus propias atracciones y puntos de intereses que sí, pueden resultar agradable a la vista. Sin embargo, un factor que contribuye a la percepción de que este país de África Occidental tiene menos atractivos son las características geográficas del país. Escucha esto, porque como territorio sin salida al mar, Burkina Faso carece de zonas costeras o de hitos naturales destacados, como serían montañas o grandes masas de agua, que suelen ser los preferidos por los turistas. Burkina Faso se encuentra principalmente ocupada por pastizales áridos, tierras de pastoreo y cultivo y sabanas ondulantes, y aunque posee lugares destacables como Ouagadougou, las cúpulas de Fabedougo, los picos de Sindou y el Parque Nacional de Arli, el resto del país, sí, lamentablemente para muchos, no impresiona. Tampoco ayuda que Burkina Faso sea políticamente inestable, con advertencias de no visitar impuestas por la mayoría de los organismos gubernamentales de viajes. Cuando se trata de desastres naturales, Haití parece ser la diana en el blanco. Por supuesto que esto se debe a una combinación asesina de geografía, pobreza, problemas sociales, estándares de construcción deficientes y, sí, mala suerte, según dicen los expertos.
Y es que durante la temporada de huracanes del 2008, Haití fue azotado por 4 tormentas que devastaron casi las 3/4 partes de sus tierras agrícolas, algo que se le agregaba a graves inundaciones en 2002, 2003, 2006 y 2007. En 1963, el devastador huracán Flora destruyó una parte considerable del país, y en enero del 2010, un devastador terremoto arrasó partes de la capital, sí, Puerto Príncipe. Todos estos escenarios han contribuido entonces a que Haití retroceda unos 50 años cada vez que es golpeada por desastres naturales, haciendo del país un corredor de desolación, desaliño y sí, por supuesto que de desidia. Afganistán se ha visto envuelto continuamente en una serie de guerras civiles, guerras internacionales y conflictos interétnicos desde 1978. En 2001, las fuerzas estadounidenses entraron en este país para erradicar a los talibanes y durante el proceso contribuyeron a la destrucción urbana y rural de un país que es conocido por su épico pasado. En Afganistán, el budismo se extendió a China, mientras que el zoroastreísmo, el cristianismo, el judaísmo y el hinduismo florecieron antes y después de la llegada del Islam en el siglo VII después de Cristo. Y como arteria principal de la ruta de la seda que conecta a la India con Irán y China, Afganistán está plagado de restos de ciudades antiguas, monasterios y caravasares que albergaron a viajeros. Y después de la retirada de las tropas estadounidenses en 2021, los talibanes han abrazado una versión fundamentalista del Islam que rechaza todas las imágenes de humanos y animales y mira con recelo el pasado preislámico, destruyendo sitios históricos a su paso. Así, y como otros países en guerra, Afganistán continúa incendiándose a sí misma mediante bombardeos, artefactos explosivos improvisados y fuegos cruzados. Rusia, en líneas generales, podría ser considerado un país feo, puesto que alberga inhóspitos y casi infinitos espacios de naturaleza virgen como Siberia a lo largo de sus 17.075.400 kilómetros cuadrados, así como ciudades relativamente modernas como Moscú o San Petersburgo. Sin embargo, existe un elemento que hace que muchos consideren a esta nación un territorio de cuestionable atractivo, y sí, es su pasado soviético. Y es que los rusos tienen una historia reciente de arquitectura utilitaria y se conoce que, después de la guerra, la Unión Soviética enfrentó un problema de ciudades sobrepobladas y una grave escasez de viviendas a medida que más personas se trasladaban a las zonas rurales. Ya a principios de la década de 1950, las autoridades soviéticas decidieron resolver el problema construyendo rápidamente numerosos bloques de viviendas baratas y similares entre ellas, de edificios prefabricados hechos con paneles de hormigón que pasaron a la historia como Khrushchevkas, que aunque cumplieron su objetivo, hicieron que Rusia se volviese triste y gris. A su vez, existen ciudades en Rusia como Norilsk, Magnitogorsk o Karabaj que solo existen para sustentar determinadas fábricas industriales y que dejan evidencia de una nación en su mayoría poco agraciada. ¿Estás de acuerdo con eso? Y llena de edificios viejos y fábricas abandonadas, Charleroi, en Bélgica, ciertamente parece ser la ciudad más fea del mundo. Sí, al sur de Bruselas, esta urbe solía ser un importante centro industrial de carbón, pero después de la Segunda Guerra Mundial, el mercado decayó bruscamente y ahora sus fábricas están vacías. Como resultado, en 2009, el periódico holandés De Volkskrant la llamó como la ciudad más fea del universo, invitando a otros a calificar a Bélgica como un país feo, gris y aburrido. Y viniendo del Mar del Norte, cualquiera podría imaginar que Bélgica tiene maravillosos acantilados blancos como Dover, pero en realidad te enfrentas a una especie de versión contemporánea del muro atlántico.
Y es que desde Noque, en el norte, hasta Depan, en el sur, una estela de desolación de hormigón se extiende a lo largo de toda la franja costera. Porque vengas de donde vengas, para llegar a Bélgica, terminas en una tierra de lego arquitectónico de pesadilla, que incluso llevó a la creación de una famosa web conocida como Feas Casas Belgas. Conocida por su vino, Moldavia, austera y sin salida al mar, recibe menos visitantes que cualquier otro país de Europa. En un video de YouTube visto más de 11 millones de veces, titulado "Nadie visita este país, descubra por qué", el blogger Bolt and Bancourt muestra una Moldavia fea y descuidada. Por su lado, otros blogueros de viaje escriben sobre los bajos precios, pero sin mencionar más razones de peso. En ese sentido, la capital, Chisinau, es para algunos sin duda una de las capitales menos espectaculares de Europa y a menudo es llamada la más fea de todo el continente europeo, albergando también el edificio Romanita en el centro de la urbe y que es considerado por periodistas franceses como el edificio más feo del mundo en un documental producido por Arte TV. ¿La razón para estos calificativos? Una arquitectura brutalista de estilo soviético que muchos consideran el peor periodo de la edificación moderna. Viendo tú un poco de Moldavia, ¿qué te parece? En Sudán del Sur, la guerra civil que duró 21 años tuvo un enorme costo humano y empobreció completamente a este país de África Central. Y es que más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza y se encuentra aislada en empobrecidas áreas rurales sin acceso a servicios básicos. Y además de causar una terrible pérdida de vidas, la guerra civil de Sudán erosionó la base de la capital en lo que hoy es Sudán del Sur, con este conflicto agotando la fuerza laboral, mientras que las carreteras, los sistemas de riego y otros componentes de la infraestructura rural quedaron destruidos, dañados o descuidados, haciendo del país un espacio desolado y sí, entristecido. Y en el puesto 10, Burundi, que cumplió 60 años de independencia el 1 de julio del 2022, es el país más pobre del planeta en términos de PIB per cápita, entendido a la luz de una historia marcada por agitaciones políticas. Hasta 1996, el país vivió al ritmo de golpes de estado, masacres y asesinatos políticos, antes de sumergirse en una larga guerra civil. La paz finalmente se restableció en 2005, sin embargo, el país volvió a un gobierno autoritario en 2015. Desde entonces, la ONU ha observado avances, pero continúa denunciando la violencia política que azota a Burundi y que la ha convertido en uno de los territorios más afligidos del planeta. Sí, la actual Burundi sirvió como reservas de mano de obra para la explotación de la riqueza de las vastas zonas agrícolas y mineras del Congo belga al oeste y de las colonias británicas al este, quedando reducida a un microestado pequeño, sobrepoblado, sin salida al mar y desolado por la pobreza. Vistos todos estos países, ¿cuál te parece más feo? ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿A cuál otro agregarías? ¿Incluirías otro de América Latina además de Haití? Déjame todo eso en los comentarios, además de un me gusta al video y compártelo para que le llegue a más personas esta información y todos se sorprendan. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales @benditoextranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.